Hola, buenos días. ¿Cómo está toda la audiencia de Señales? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Bueno, bien, gracias. Bueno, yo quisiera en la escuela que queremos hoy poder ser lo suficientemente clara y convincente porque estoy muy preocupada. Y estoy preocupada porque sé que hay docentes que están entusiasmados con el discurso de Milei y a ellos quisiera dirigirme. Yo sé que la intención de voto de Milei está entre la gente más joven. Bueno, yo creo que uno puede llegar a la docencia por varios motivos. Por ejemplo, hay 11.000 nuevos inscriptos este año en los profesorados. Uno de los motivos puede ser la búsqueda de una salida laboral más o menos rápida, con cierta estabilidad. Eso está bien, todos necesitamos y tenemos derecho a buscar una ocupación laboral que nos permita vivir con dignidad. Pero como docentes o futuros docentes, hay algunas cosas básicas que se tienen que comprender de movida si no queremos pasar rápidamente de la expectativa al fracaso y en el fracaso llevarnos puesto unos cuantos más. En la Argentina, el 50-60% de los niños son pobres y por lo tanto estos son o serán mayoritariamente nuestros alumnos. Y para aquellos que ingresan a la docencia odiando a los pobres, porque los hay ese tipo de docentes, que ignoran que de poder de veras elegir, nadie elegiría haber nacido entre las latas de las villas, privados de todo. Esos docentes se pasan por alto que son precisamente esos pibes pobres, a veces los más pobres entre los pobres, los que ponen el pan que ellos llevan a su mesa y garantizan su salario. Sin alumnos no hay docentes. Es lo primero que hay que entender para no equivocarse. Otra de las cosas básicas que un docente, un adulto, tiene que comprender es que si no hay más escuelas públicas, como dice Milei, si el Estado se desresponsabiliza de la educación, bajo las vestiduras de asegurar la libertad entrecomillada de elección, en el sentido más antiguamente liberal del término, no va a tener trabajo, no va a tener dónde ejercer, porque es absolutamente imposible que las escuelas privadas, que son empresas y por lo tanto existen en tanto reditúan ganancias, puedan igualar en cantidad a las escuelas públicas de todos los niveles que ya existen. Según dice Milei, los vouchers educativos, esos bonos que el gobierno entregaría a los padres y con que los padres gozarían de la libertad de elegir instituciones de calidad, según la más estricta norma de competencia entre unas y otras, es absolutamente impracticable. Primero por lo que ya dijimos, sin el Estado como garante, nada asegura que todos los alumnos de todos los niveles tengan una institución por la cual optar. Porque si las instituciones educativas dependen todas de la iniciativa privada, a ningún empresario tiene por qué importarle si hay la suficiente cantidad de escuelas. Luego, si las instituciones que existen, en tanto son empresas, se regirán por la oferta y la demanda, puestas a competir unas con otras, empresas con pocos alumnos son empresas no redituables, cierran. Y si, por ejemplo, ponele que vos docente consiguieras ser aceptado como docente competente a una de esas eventuales escuelas empresas y te toca segundo grado. Y en la escuela hay 3 segundos grados.
y solo 5 de los 45 padres te eligen como maestra. ¿Por qué los padres pueden elegir, no? Porque resulta que en la competencia con tus compañeros no resultaste la mejor. Porque el tú puedes, regla de oro del liberalismo, para entusiasmar a la competencia, no resultó. No pudiste ser la mejor. Te faltó cuna, calle, papeles, inteligencia. Te sobraron problemas familiares, conflictos afectivos, enfermedades, en fin, no pudiste. ¿Qué crees que te va a pasar? Porque acordate que ya no tendrás ni derecho a licencia por enfermedad, por atención de familiar, por estudio, es decir, no tendrás garantías del Estado que resguarden tu estabilidad. Entonces a la calle, hermana. No pudiste. No todos pueden, no todos llegan al final de la carrera. No es una cuestión que pueda resolverse a esfuerzo y voluntad. Otra pregunta. ¿Habrá empresas que quieran invertir en los pobres? Porque dijimos que el 50 al 60% de niños son pobres. ¿Importará invertir en esos niños, hijos de changas, cirujas, buscavida? ¿Habrá un voucher para cada uno de ellos para que elija la escuela que quiera? ¿Recibirán en la escuela privada, por nombrarte cualquiera, te digo, la Dante, a esos chiques de los sectores más humildes, con una carencia de capital cultural de cuna? Ponele que hipotéticamente sí. Eso no le bajará la media cultural, ya que su rendimiento no será el mismo que el de las escuelas de otros sectores sociales, y por lo tanto de movida irá en pérdida en la carrera de la competencia. ¿Vos qué decís? ¿Aceptarán a mis chiques de la Nicasio en una escuela así? Acordate que además se pondrá en relación cantidad de alumnos y salarios, idea que además no es nueva, pero que es de oro en las leyes del mercado. ¿Vos cuántos pibes tenés en tu grupo? ¿Cuántos se te fueron? Bueno, fíjate, ¿qué hiciste para retenerlos? Para muchos, este discurso en realidad tan hipócrita, con tan poco que ver con la libertad verdadera, no hace mecha. Pero a muchos les pega, por eso me preocupa. Muchos sabemos muy bien lo que está atrás. Está el privar a las mayorías de un derecho que se estableció desde 1884 con la Ley 1420, en un contexto histórico que requería asegurar homogeneidad y capacitación de la mano de obra y que significó en ese momento un enorme progreso. Estableció un sistema de educación pública, gratuita, laica y obligatoria en todo el país. Esta ley sentó las bases para la educación pública en Argentina y se considera un hito en la historia de la educación en el país. Todas las leyes que la reemplazaron, incluida la última, la Ley de Educación Nacional del 2006, mantienen el principio de lo público, gratuito y obligatorio. En el camino perdimos lo de lo laica. Y es de elemental racionalidad defender la educación como derecho, porque aunque jamás la escuela podrá por sí sola igualar lo que por cuna se pare diferente, sin escuela pública ni por azar alguien podrá saltarse la brecha. ¿Podrían los jóvenes nacidos en las barriadas más pobres haber vislumbrado un futuro más promisorio sin educación gratuita en todos los niveles? ¿Podrían las clases medias haber aspirado al ascenso social sin educación terciaria superior o universitaria gratuita? ¿Por qué sería creíble la historieta del voucher, dicho por un personaje que no tiene empacho en proclamar una tal idea de libertad que implica incluso la venta de los propios órganos, siendo que la ley Justina, que ya existe, por ejemplo, garantiza la disponibilidad de órganos de las personas fallecidas
siempre y cuando las personas no hayan dejado expresa constancia de su negación. Esa libertad de venderse a sí mismo por partes no atenta contra el derecho más básico, que es el derecho a la vida. Los religiosos, por ejemplo, no tienen nada para decir. ¿No podría incluso una idea como esta alentar crímenes para vender el órgano de otro? Hay libertades que un docente no tiene ningún derecho a tener y soy implacable. Un docente no puede ser ignorante, porque ejerce un trabajo de proyección social. Ser ignorante es desconocer la historia. Hay historias muy recientes. Por ejemplo, ¿a qué condujo la oleada privatizadora de los 90? A cientos, miles de desocupados. ¿A qué condujo que se interrumpiera el paso de los trenes? Ramal que para, ramal que cierra. A la muerte y el aislamiento de cientos y miles de poblaciones, al empobrecimiento general. ¿A qué conduciría la privatización de la educación? No es difícil de deducir. Esa es la antinomia y los efectos entre lo público y lo privado. En el terreno de las ignorancias imperdonables está la de ignorar, como lo hacen muchos docentes y futuros docentes y gente en general, que del papel regulador del Estado en la economía, eso que tanto le molesta a Milei, dependen los salarios que percibimos los estatales. Nuestros salarios provienen de la recaudación fiscal. ¿Cuánto imaginan que ganaríamos si no existieran, por ejemplo, las retenciones al agro? En el terreno de las ignorancias imperdonables está el de discutir, a 40 años de recuperación de la democracia, lo que no es solo un número. Fueron 30.000. Fueron en realidad 30.400 personas desaparecidas, si se incluye a la población trans que el informe de CONADET ignoró. Fueron miles de presos y torturados en las cárceles. Fueron vidas de niños apropiados y separados de sus familias biológicas, niños robados de su identidad. ¿Qué dirían si sus propios hijos o familiares les fueran arrancados? ¿Piensan que los niños nacen subversivos, es decir, con la voluntad de subvertir un orden que consideran injusto? ¿Saben que a muchos de esos desaparecidos, presos o torturados y a sus luchas les debemos algunos de los derechos laborales que gozamos? ¿Saben qué pasó en la noche de los lápices, por ejemplo? Y que ese boleto educativo gratuito que hoy en la provincia los estudiantes y docentes y auxiliares saludamos fue la causa del asesinato de jóvenes adolescentes en la dictadura, que la dictadura se ocupó de delitos como ese, el de pretender un boleto educativo gratuito. ¿Creen que los derechos nos llovieron o que tuvimos que ir a buscarlos y pelearlos uno a uno? Estar enojado no nos puede hacer nublar la razón y andar regalando votos en gente que terminará escupiéndonos en la cara. Es más honesto votar en blanco que hacerlo por tipos así. Hasta tal punto son insostenibles como realidades las que Milei pregona, que hasta el PRO, estoy hablando del PRO, de Bullrich, de Macri, de Larreta, no de la izquierda, salió a desestimar lo que significaría dolarizar la economía. Dolarizar la economía no anula la diferencia salarial, sino que la potencia. Esto lo sabe hasta el gobierno de Cambiemos, que contrajo una deuda externa fenomenal para gastársela entre sus amigotes. Dolarizar la economía es pulverizar el salario. Pulverizar el salario es habilitar un escenario de caos social. Y eso lo saben también los empresarios, que les gusta la guita pero no se suicidan y saben hasta dónde hay que tirar o pueden tirar de la soga. Uno puede estar muy enojado con el gobierno. Yo estoy muy enojada. Estoy enojada porque un puñado de gente es muy rica y las mayorías son pobres. Estoy enojada porque miles de personas la están pasando muy mal
y el gobierno no va con la fuerza que tendría que ir contra los responsables de eso. Pero de ninguna manera puedo estar enojada porque exista la asignación universal por hijo, ni el refuerzo alimentario, porque los niños, ni los tuyos, ni los míos, ni los de nadie, eligen en qué cuna nacen. Y si el trabajo es precarizado, como miles de personas lo tienen, y hay un montón de personas que no perciben el salario familiar, el Estado debe garantizarle a todos la oportunidad de recibir eso que sus padres no pueden brindarle. Con la asignación universal por hijo, miles de chiques volvieron a las escuelas. Con los planes tipo Volver a Estudiar u otros similares, quienes tenían estudios incompletos pudieron retomar. ¿O vos preferís que esos pibes estén todos perdidos en las esquinas? ¿No te parece que ya perdimos demasiados chiques? ¿No te parece que estamos perdiendo demasiados chiques? ¿No te parece que no debieran de estar muriéndose los pibes uno tras de otro, siempre por la misma causa, la falta de inclusión, la falta de alternativas? ¿No te parece que la educación es la mejor herramienta de la que disponemos para incluir e integrar? ¿Y si no te parece? ¿Y si te parece que el Estado no debiera de gastar e invertir en los pibes? Decime, ¿qué haces vos en la escuela con los pibes? Te puedo parecer muy mala onda, pero es la única que tengo. Si vos elegís a un tipo como Milei, que odia a los pobres y odia a lo público y practica el antiderecho que lo disfraza de libertad, no entendés nada, hermano. Vos ni siquiera sabés quién sos y cuántos palos te van a tocar. Y vos, te lo voy a decir así, no tenés nada, pero nada, que ver con la escuela que queremos. Gracias por escucharme.